Buenos días, jóvenes. Vamos a tratar ciertos elementos que se pueden incluir dentro de un triángulo. Vamos a hablar un poco de lo que es la bisectriz, la mediatriz, la mediana. Sé que algunos ya en su momento los vieron y con un poquito de mención pues pueden recordarlo. Como por ejemplo la bisectriz es un término bastante conocido y por mucho tiempo lo han venido viendo, pero no está de más recalcarlo. Tenemos la definición, ahí estoy en la página 221 y dice: bisectriz de un ángulo de un triángulo es el segmento de recta que divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. La bisectriz hace referencia específicamente a los ángulos de un triángulo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso porque los que vienen más adelante pareciera que son los mismos, pero no, tienen una diferencia. Que dice que la bisectriz de un ángulo, es lo que les decía, la bisectriz se especifica en los ángulos de un triángulo, ¿ya? Entonces dice que la bisectriz es un segmento de recta, ya todos sabemos lo que es un segmento, que divide el ángulo en dos partes iguales, es decir, si yo tengo un ángulo de 50, por ejemplo, y le trazo bisectriz, bueno, al trazar esa bisectriz, ese ángulo de 50, que era uno solo, ahora son dos ángulos de 25 cada uno, ¿verdad? Aquí aparece un dibujito del triángulo. Sabemos que un triángulo tiene tres ángulos. Y aquí están las tres bisectrices. Si se fijan, inician en el vértice, bueno, en cada uno de los vértices. Y ¿cuánto de inclinación? Pues habría que medirlo. Por ejemplo, si todo este ángulo, todo, midiera, supongamos 80, al trazar esta recta que es la bisectriz, entonces me lo formó ahora dos ángulos. Si se fijan, hay dos ángulos. Pero como estamos hablando de bisectriz, ahora este mide 40 y este también mide 40 por la definición, ¿verdad? Y como un triángulo tiene tres ángulos, significa que un triángulo va a tener tres bisectrices. Y si lo siguen, aquí va una, aquí va otra y aquí va otra. Prácticamente una bisectriz por cada ángulo. Ahora, este puntito donde chocan las tres bisectrices se llama incentro, ¿ya? Si a un dado caso, un ejemplo, les ponen un triángulo así y les dicen tracen el incentro, no van a poner un puntito a lo loco, sino que tienen que trazar las tres bisectrices correctamente y el puntito donde chocaron las tres se llamaría incentro. Tenemos otro término ahí que es la mediatriz. Dice, la mediatriz de un lado del triángulo ABC, se refiere a esta figura, ABC. Recordemos que un triángulo se llama o se le llama por las letras que se le asigna a cada vértice. ABC, entonces se le llama esto triángulo ABC. A eso se refiere aquí. Entonces dice, es una recta L perpendicular a ese lado en su punto medio. Pareciera que la mediatriz es un tanto parecida a la bisectriz, ¿verdad? Pero no, la bisectriz es de los ángulos y la mediatriz pertenece a los lados. Dice que es un segmento. Vamos a enfocarnos en esta de aquí. Es un segmento perpendicular. Ya vamos a recordar que es perpendicular. Dice a ese lado en su punto medio. O sea, este lado, este que está en verde aquí, vamos a ubicar el punto medio. Ya sabemos lo que es un punto medio, ¿verdad? Que es exactamente la mitad. Entonces, el libro dice que aquí es la mitad. Entonces, significa que ahí voy a trazar una recta perpendicular. O sea, una recta no inclinada, sino que cuando dice perpendicular es que toca al lado, a este lado, o sea, choca esta recta con esta. Y aparte queda un ángulo de 90. Aquí queda un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces tiene que ir como bien derechito, por decirlo así, porque si quedara esto inclinado, entonces aquí ya no formaría el ángulo de 90 y ya no sería perpendicular. Recordemos que el ángulo de 90 a simple vista se puede identificar es como una L. Esta esquinita de aquí es ángulo de 90. Entonces si se fijan aquí este choque, aquí formó el ángulo de 90. O sea, a eso se refiere con la mediatriz. Ahora,
Como un triángulo tiene 3 lados, entonces por obvias razones tendrá 3 mediatrices. Y el punto donde chocaron las 3 mediatrices se llama circuncentro, ¿verdad? Si un ejercicio les ponen un triángulo en blanco y les dice trace un circuncentro, un punto circuncentro, pues lo primero que tienen que hacer es trazar las 3 mediatrices para saber dónde fue que chocaron. Ok. Tenemos otra definición que es la altura. Dice, la altura de un triángulo es un segmento de recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto. O sea, inicia en el vértice y en línea recta bajamos hacia su base, por decirlo así. O al lado opuesto. Cuando decimos el lado opuesto es el lado que está enfrente. Si este es el vértice, ¿qué lado es el opuesto? Pues este, porque este es el que está enfrente del vértice. Entonces la altura es un segmento, este que está en rojo, que inicia en el vértice superior y se extiende rectamente, ¿verdad? No puede ir inclinado, rectamente hacia el lado que tiene enfrente o hacia el lado opuesto se le llama. Como les repito, no puede ir inclinada, ¿verdad? Porque la definición dice que tiene que ser perpendicular y pues ya sabemos lo que es. Entonces esa sería la altura. Ahora tenemos otro triángulo aquí, que la altura es uno de los lados también que se puede. Aquí tenemos otro. Bueno, aquí ya están las 3 alturas que puede tener un triángulo. Comienza en un vértice y en línea recta se extiende hacia el lado que está enfrente. Aquí está el otro vértice en línea recta hacia el lado que tiene enfrente. Línea recta, ¿verdad? No inclinada, porque si yo trazo la línea recta estoy asegurando el ángulo de 90, pero si es inclinada pues es probable que se pierda. Entonces aquí está el otro vértice y en línea recta hacia el lado que tiene enfrente. Entonces los triángulos tienen 3 posibles alturas. Ahora, donde chocan esas alturas, ese punto donde chocan las 3 alturas se le llama ortocentro, ¿verdad? Otra vez, si les dan un triángulo en blanco y les dice trace un ortocentro, pues lo primero que van a hacer es trazar las 3 alturas del triángulo y el punto donde chocaron pues sería el ortocentro. Tenemos uno más, la mediana. Mediana no es lo mismo que mediatriz, ¿verdad? No lo vayan a confundir. La mediana de un triángulo cualquiera es el segmento de recta que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Es parecido a la altura, ¿verdad? Porque la altura va del vértice, pero en línea recta hacia el lado que tiene enfrente. Este va del vértice hacia el lado que va enfrente, pero no precisamente en línea recta, sino que voy a comenzar en el vértice y voy a terminar en el punto medio de este lado, ¿ya? Exactamente en el punto medio. Entonces comencé en el vértice, yo ya sé que aquí es el punto medio, entonces de aquí a aquí iría la primer mediana. Lo mismo, comienzo en este vértice y me voy hasta el punto medio de este lado. Punto medio, ¿verdad? Exactamente. Y lo mismo para el otro. Ahora, cuando tracé las 3 medianas, también recibe un nombre este punto donde chocan, que se le llama baricentro. Es importante que sepan identificar cada uno y el nombre de cada punto, ¿verdad? La bisectriz les dije que era con respecto a los ángulos, que divide el ángulo en 2. La mediana es este que acabamos de ver, que comienza en el vértice y se prolonga al punto medio del lado que tiene enfrente. Luego tenemos la altura, que comienza en el vértice, pero en línea recta se va hacia el lado que tiene enfrente, no importa dónde quede, siempre y cuando sea línea recta para que forme el ángulo de 90. Y el cuarto sería la mediatriz, que ese comienza en el punto medio y se extiende, no importa hacia dónde vaya a chocar. Se inicia en el punto medio y se extiende sin importar dónde vaya a terminar. Entonces ahí están los 4 elementos correspondientes a un triángulo: bisectriz, mediana, mediatriz y altura.